Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, y para este domingo, o sea, para mañana a las 11 de la mañana, tenemos nuestro culto dominical, a lo cual lo estamos invitando. Anímese, acérquese a conocer nuestra congregación, que es Tiempo de Bendecir. Y seguimos con el tema de la guerra espiritual que hemos comenzado. Específicamente estamos viendo la oración en la guerra espiritual y el tema de la disciplina. Esta es la tercera entrega referente al tema de la disciplina, y vamos a ver pasos a una vida disciplinada. Muchas personas aceptan la gracia y despiertan a una nueva vida, y luego ésta se les escapa porque les falta disciplina. Un hermano oraba a menudo: lléname, Señor, y alguien alcanzó a oír a otro que cerca de él añadía: nunca podrás hacerlo, Señor, él pierde. Muchos de nosotros no somos colmados, porque si lo fuéramos perderíamos. Dios no va a derramar el agua de su gracia por los agujeros de una vida indisciplinada. Debemos dar ciertos pasos para ser personas disciplinadas. Que la vida comience en el centro, no en la periferia. El primer punto. Que la vida comience en el centro y no en la periferia. El centro eres tú. Tu devoción debe ser íntegra, no dividida. Dice la Biblia: el propósito de Asa fue indiviso toda su vida. Segunda Crónicas 15:17. Tal es la base de todo carácter triunfante y útil. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago 1:8. Una de las más grandes tragedias de la historia es esta. Cuando ya fue viejo, su corazón no era indiviso, pero para el Señor su Dios. Sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:4. Salomón era un hombre sabio que se tornó en un hombre necio por falta de disciplina interior, disciplina en la sede de sus afectos. La oración decimos: ayúdame, Señor, en mis decisiones sentimentales, que no me desvíe del camino por causa de mis pasiones. Las pasiones. ¿Podemos tener pasiones? Por supuesto que podemos tener pasiones, y las tenemos. Fuimos creados para ser seres pasionales, para amar, ser amado. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el propósito eterno de Dios era justamente una familia de amor, apasionada por ese amor, por la comunión, por la vida plena en comunión. ¿Por qué? Porque Él nos ama con pasión. De ahí viene la palabra compasión. Jesús nos amó con pasión, profundamente. No escatimó el Señor, dice, a su propio Hijo, por amor a nosotros. Y expresa en muchos lugares referente a su amor: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mis misericordias. Juró por Él mismo amarnos con pasión. ¿Es mala la pasión? No, por supuesto que no.
El tema es qué hacemos con esa pasión. Ese es el gran tema. Usted sabe que el haber conocido la muerte por causa del pecado, se produjo una desconexión, es como que se desconectó el chip. El ser humano siguió con su vida animal, ánima de alma, ánima, siguió viviendo con todo eso que nosotros conocemos como alma, donde están depositadas justamente todas las capacidades de amar, de pensar, de razonar, de informarnos, de conocer, de tener conocimiento. El alma del ser humano es algo bello, es algo precioso, maravilloso. Fíjese que nos dice en el Génesis que cuando Dios terminó de crear todas las cosas y ya había puesto al hombre en el huerto y estaba todo creado, dice que Él descansó de su obra. ¿Por qué? Porque vio que era bueno y bueno en gran manera. Y dice, y los bendijo. Ahora, el hecho de que yo tenga la bendición de Dios, precisamente no me hace, ¿cómo diría? No me hace que Dios obligado tenga que bendecirme, porque Dios no va a bendecir el pecado, por favor. Tengamos claro esto. Dios bendice al pecador. Ama al ser humano creado por Él, aunque haya pecado. Tal como lo vivas o como seas, Dios te ama. Al que comete la peor aberración sobre esta tierra, Dios no deja de amarle por eso. Es como cuando nosotros en nuestra familia tenemos 2 hijos. Vamos a dar un ejemplo. 2 hijos. Uno que verdaderamente escogió vivir mal y gastar mal su vida. El claro ejemplo del hijo pródigo. Gastó mal su vida. Tomó la herencia de la vida y fue y la dilapidó. Y el Señor nos da ejemplo ahí en la parábola del hijo pródigo. Dice que él salía todos los días al camino a mirar si el hijo volvía, esperándolo con amor eterno. Y estaba el otro hijo, trabajador, acompañando al padre en todas las tareas, en las labores. Ahora, ¿lo amaba menos al otro? No. Ahora, el hijo que cumplía con todas las tareas y con todos los bienes y todo, cuando el hijo pródigo decide volver a su casa y el padre sale a su encuentro, el padre le ordena a los criados que le den ropa limpia, ropa nueva, que lo vistan de fiesta. Le da un anillo. El anillo en esa época tenía un símbolo de autoridad, de respeto, y no solo eso, de intimidad con quien le daba el anillo. O sea, le estaba restituyendo todo, aún la intimidad. Claro, el otro hijo cuando vino y vio todo eso, se puso con furia, ¿no? Cuando se enteró lo que el padre había hecho. Y le recrimina, no, yo estuve tanto tiempo contigo y ni siquiera mataste un cabrito por mí, y por este mandaba a matar el mejor becerro. La contaminación de la vida de pecado
era también sobre el otro hijo, porque no entendía el amor. El ser humano, cuando es tentado por Satanás y pierde la imagen del amor de Dios, verdaderamente no pudo volver al camino porque no confió en ese amor. Y usted me dirá, ¿y por qué usted dice eso? Porque es muy simple. El padre volvió al huerto, preguntando a Adán, ¿dónde estás tú? Sus ojos habían sido abiertos, había descubierto la vergüenza, había descubierto la desnudez, había conocido la muerte, realmente. Había sido contaminado por la muerte, había sido contaminado por el ADN de este asesino de nuestras almas, que es Satanás. Se había empezado a transformar el ser humano en otro semejante a ese asesino. Había creído la mentira más grande que el ser humano cree hoy. Aquel que quiere vivir sin Dios cree hoy, no cree en el amor. Y permanentemente se pliega a todo mensaje que tiene que ver con el odio, con el rencor, que tiene que ver con la disolución de la familia, que tiene que ver con todo aquello que destroza la integridad del hombre, que tiene que ver con la bendita gracia que es vivir en la plena intimidad con el Padre. ¿En qué se fundaba esa intimidad? En la relación de amor. Por eso el Padre, cuando vuelve, le dice, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán fue, me escondí porque tuve miedo. El miedo, que es un imperio que maneja el diablo profundamente y rápidamente, lo pone al ser humano en una actitud autodefensiva, el miedo de perder cosas. Es lo que le pasó al hijo, al hermano del hijo pródigo. Sintió que perdía cosas que no se le habían dado a ella. Y el padre dice, siempre estuviste conmigo. Si hubiera querido matarte un becerro, te lo hubiera matado. ¿Cuál era el problema? Simplemente pedirlo. O sea que no era excusa. Lo que ahí estaba pasando era otro sentimiento. Era el sentimiento de pérdida. El sentimiento que produce ese egoísmo profundo, que es el egocentrismo del ser humano, que no le permite ver cuánto amor está recibiendo de parte de quien lo ama y de quien lo ha creado. Ahora, para poder establecer estos parámetros de vida, Dios creó seres libres. Al ser humano le dio libre albedrío. Usted elige, yo elijo. Todos tenemos la opción de elegir. Jesús tuvo que elegir. Y usted mira, ¿cómo que tuvo que elegir? Sí. Por ejemplo, él era sin pecado. Había sido concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, Juan, que predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿por qué se tiene que arrepentir el ser humano? Porque ha conocido la muerte y porque ha pecado. Y Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Le decía a la gente que había que arrepentirse. Y usted me dirá, ¿y de qué me tengo que arrepentir? De todo lo que vivimos sin Dios. Porque no le conocíamos, o aunque lo conocemos, lo vivimos sin Dios.
Ese era el principio. Jesús no tenía ese problema. Sin embargo, le dice a Juan el Bautista no. Cuando Juan el Bautista le dice, vos me tendrías que bautizar a mí, Jesús le dice, no, cumplamos toda justicia. Y se bautiza en las aguas del Jordán. Y ahí se abren los cielos. Desciende el Espíritu Santo, corpóreamente en una forma de paloma que le permite a Juan identificar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y la voz del Dios que se escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, el que me complace. Esa es la palabra que es dada por Dios para que Jesús comience su ministerio terrenal. Es tentado, ¿en qué? En todas las cosas. Es tentado en su alma, es tentado en su espíritu, es tentado en su carne, con una palabra inicial, si eres el Hijo de Dios. Esto es una fuerte y clara revelación que el Señor me trajo en este proceso de ACB, de que por su gracia y misericordia estoy saliendo maravillosamente bien. Pero Él me mostró esto. ¿Cuál es la tentación? Si eres el Hijo de Dios, si aún en el dolor vas a seguir creyendo que Dios te ama. Esa es la gran tentación. ¿Para qué viene esa tentación? Para que yo niegue por propia voluntad lo mismo que negaron Adán y Eva en el principio. No creyeron en el amor de Dios. Cuando Dios vuelve al huerto, la respuesta correcta hubiera sido, me equivoqué, perdóname. No, me escondí porque tuve miedo. Porque ahí se llenó de temores. Los temores trajeron los rencores. Los temores trajeron los resentimientos. Los temores generaron un ser humano que se entró a propagar sobre la tierra con todas estas cosas, llenos de resentimientos, de miedos, de temores. Y cada vez va más increyendo a medida que el tiempo se le va terminando a Satanás. Porque él sabe que le queda muy poco tiempo. De una batalla que está perdida, ya la perdió. Ya fue vencida la muerte, que es el poder de su imperio. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Una vida dejándose enseñar y no caer en los errores, como leíamos acá, por ejemplo, en el que cayó Salomón. Salomón, que en un momento pide por sabiduría y se hace famoso en la tierra por causa de su sabiduría. Pero la pasión desordenada lo fue llevando a que él tuviera 300 esposas y 700 concubinas, y que fueron minando su alma de tal manera que llegó un momento que para complacerlas levantaba altares a distintos dioses y perdió la visión del amor y de la integridad del amor. Por eso, en el libro de Santiago encontramos esta otra expresión, ¿no? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi pasión en el lugar incorrecto, termino doblegando mi alma, desdoblándola. ¿Qué hace la disciplina? La vida que se deja enseñar por el Espíritu Santo. Empieza a alcanzar aquel valor de que uno es indivisible, íntegro, completo. De esto vamos a seguir hablando. No terminó acá el tema.
¿Cómo nos completamos? Dejándonos llenar, dejándonos completar. Por eso tiene que tener en cuenta, usted y yo tenemos que tener en cuenta que el centro somos nosotros. Y las balas están apuntando contra nosotros como seres íntegros, hijos completos. Alguien quiere desdoblar nuestra alma para transformarnos en personas semejantes a él, que es un homicida. Quiere formar en nosotros otro semejante a alguien con su carácter. El carácter que odia, el carácter que vive permanentemente pensando en destruir al otro, con una propaganda nefasta que viene desde el infierno y que ha pasado por tantos estadios de la humanidad. ¿No? Veíamos el otro día, la mentira tiene pata corta, haciendo alusión al jefe de propaganda de Hitler, que ganaba guerras con miente, 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 y algo quedará. Pero en esa mentira, ¿qué está insuflando? Temor, miedo, resentimientos, odios, rencores. Sojuzgar al otro, someterlo. Y permanentemente recibimos ese mensaje. Por eso, Señor, que pueda guardar mi alma sobre toda cosa guardada, dice en los proverbios, lo decía Salomón, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y fíjense cómo terminó, por dejarse llevar por las pasiones, perdiendo toda esa bendita comunión que tenía con el Padre. Es tiempo de bendecir. Vamos a seguir con este tema. Pero anímese a dejarse amar. Mire, en el amor no hay temor. El amor echa fuera el castigo, dice el Señor. Porque donde el que teme no es perfeccionado en el amor. El temor es el imperio de Satanás. Él gobierna, desde ahí. Desde ahí gobierna. Nuestro Padre es la vida. Es la manifestación plena de la vida. Y nos ha sido dada vida y vida en abundancia, dice Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos abundancia de recursos para esta vida que estamos viviendo y mantener nuestra alma íntegra hasta el final. Es tiempo de bendecir. Les esperamos mañana, domingo, 11 de la mañana, en calle España 914. Ahí está la iglesia Portadores de Esperanza. Le esperamos al culto dominical a las 11 de la mañana. Será usted muy bienvenido, muy bien cuidado, muy bien amado. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo.